Ethan Schuyler había desaparecido otra vez. Él estaba frenético de preocupación, reuniendo a su equipo durante la noche. Él personalmente voló a Florida para encontrarla. Esta vez, cuando ella regrese, le daré un estatus formal. Me informó antes de irse. Ethan, querido, ¿podrías llegar a casa más temprano? Susurré. Él arrebató el documento de mi mano, molesto. John, ¿no puedes vivir sin mí ni un minuto? Él garabateó su firma, dejó caer el documento y se fue. Tenía tanta prisa que ni siquiera se dio cuenta de que lo que acababa de firmar eran nuestros papeles de divorcio. Antes de continuar, por favor suscríbanse a este canal y díganos en los comentarios desde donde están escuchando. En el tercer año de mi matrimonio con Ethan, él tomó una amante. Ethan parecía tenerme completamente descifrada. Ni siquiera se molestó en ocultarme a su amante. Tal vez pensó que era fácil de manipular. Su nombre era Schuyler. Ella hacía honor a su nombre. Como una rosa con espinas, salvaje y feroz. Quizás fue su crianza difícil lo que la hizo sensible y vulnerable. Sin embargo, eso solo la hacía más entrañable. Schuyler se negaba a estar con él sin un título o estatus. Sin embargo, parecía estar desesperadamente enamorada de Ethan y no podía soportar dejarlo completamente. De vez en cuando hacía su acto de desaparición. Cada vez Ethan la buscaba como un loco recorriendo el mundo. Una vez que la encontraba, la mimaba aún más. Según mi cuenta, esta era su tercera desaparición. Fue perfectamente cronometrada, justo en mi cumpleaños. Señora Ethan, el señor Ethan realmente se fue. En el momento en que Ethan se fue, mi asistente Daisy se precipitó a mi oficina. ¿No vas a detenerlo? ¿No te prometió el señor Ethan? Ethan había prometido pasar mi cumpleaños número 28 conmigo. Lo había estado esperando durante un mes. Podía percibir débilmente emociones intensas. En ese momento escuché claramente que la mente de Ethan estaba consumida únicamente por la ansiedad de encontrar a Schuyler. Su promesa para mi cumpleaños se sentía ligera y completamente insignificante. En su corazón, Jonan K. había ganado. Sonreí débilmente y guardé cuidadosamente los papeles de divorcio firmados sobre la mesa. Daisy, mi acuerdo prenupcial debería estar todavía por ahí, ¿verdad? Hice que Daisy revisara la lista, verificando todos mis bienes raíces, acciones e inversiones. Bajo el amparo de la noche silenciosamente los transferí y aislé a través de abogados y fideicomisos. Informé a mis empresas tenedoras que cambiaran sus contactos, cortando todos los lazos comerciales with Ethan. Luego hice que el servicio de limpieza borrara completamente todos los rastros de mí de su apartamento penthouse. Especialmente mis queridas plantas en maceta. Finalmente ordené mis pertenencias personales yo misma. No había mucho, principalmente joyas. Dejé todo lo que Ethan me había dado: joyas, ropa, bolsos, y todos esos objetos que guardaban recuerdos en su casa. No quería dejar ningún rastro para la futura señora de la casa. No me llevé ni una sola cosa. Medio mes después, todos los activos estaban aislados, los negocios de la empresa fueron cortados, y ya no tenía ninguna conexión con Ethan. Todos los rastros de mí fueron completamente limpiados de su apartamento penthouse. Alquilé un apartamento tranquilo. El día que me mudé, Daisy lloró desconsoladamente. Tal vez espera un poco más. Señor Ethan, ¿cómo podría el señor Ethan soportar dejarte ir, señora Ethan? Ya no soy la señora Ethan, la corregí. Termina de entregar tu trabajo, luego llámame y pasaré a recogerte, dije, secando las lágrimas de Daisy. Señora Ethan. Señora Ethan. El asistente especial de Ethan, Marcus, entró corriendo emocionado, sosteniendo un sobre de entrega express grueso. Señora Ethan, el señor Ethan. El señor Ethan envió este documento por envío aéreo urgente, e insistió en que usted lo abriera personalmente. Los ojos de Daisy se iluminaron. El señor Ethan debe saber que se equivocó. Escribió para disculparse. Señora Ethan, ábralo rápido y vea. Miré el sobre. Ethan no me había enviado nada durante muchos años. Antes de casarnos, fueron sus correos electrónicos sinceros los que me hicieron enamorarme completamente de él. Señora Ethan, apúrese. Daisy estaba más impaciente que yo.
Es tan grueso, el señor Ethan debe realmente Ábralo. Apreté mi palma, pero aún así lo tomé. Lo abrí adentro, había un plan detallado. Encontré a Esquilar, y regresaré pronto. Esquilar ha perdido mucho peso, prepara muchos de sus bocadillos importados y postres favoritos. La habitación de Esquilar puede decorarse ahora. Es sensible al frío, prefiere habitaciones orientadas al sur, y necesita mucha calefacción. A Esquilar no le gustan los logos prominentes de marcas, prefiere marcas de diseñadores de nicho. Azul lago, blanco hueso, rosa flor de cerezo y púrpura lavanda le quedan bien. Las joyas de Esquilar no deberían ser demasiado llamativas, tiene una estética limpia y le gustan los estilos minimalistas. Esquilar. 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 Docenas de páginas, todas sobre Esquilar. La última oración decía: Esquilar no tiene mucho en ahorros. Por favor, organiza sus regalos de bienvenida y gastos diarios cuidadosamente. 8 años de conocidos, 3 años de casados. La tenue y persistente esperanza en mi corazón pareció extinguirse completamente en ese momento. Incluso pude escuchar el sonido de mi corazón rompiéndose. Me temo que tendrás que encargarte de estos asuntos tú mismo, Marcus. Le entregué el plan a Marcus con calma. Me di la vuelta y no miré atrás. Ethan tenía un proyecto de resort en Florida, y sus socios eran viejos amigos. Después de encontrar a Esquilar, no regresó inmediatamente. Por un lado, Esquilar dijo juguetonamente que no se había divertido lo suficiente y no quería regresar. En segundo lugar, él me había confiado completamente los arreglos de bienvenida para Esquilar. ¿Por qué apresurarse a regresar? El señor Ethan es realmente un mujeriego, viajando con su amante mientras su esposa prepara la ceremonia de bienvenida en casa. La señora Ethan. ¿O no, la señorita Grace podría estar bien con eso? Alguien en la mesa se atrevió a mencionarlo. Alguien inmediatamente respondió: Leo, estás tan desconectado. El señor Ethan tiene a su esposa bien entrenada. La señora Ethan es famosa por su devoción al señor Ethan. No solo daría la bienvenida a otra mujer, probablemente incluso cedería voluntariamente su propio lugar por ella. Señor Ethan, tengo razón. Ethan arqueó una ceja. El hombre no estaba equivocado. Grace W. Tan complaciente y obediente. Sus ojos estaban llenos de él. Ese día, cuando él le dijo que le daría un título a Esquilar, ella no mostró objeción alguna. En cambio, le insistió que regresara a casa más temprano. Como si no pudiera estar sin él ni siquiera mediodía. Justo entonces, Marcus llamó. Ethan sonrió levemente y contestó: escribió. ¿Ethan de vuelta? Era la primera vez que le ordenaba hacer algo mientras estaba de viaje de negocios. Especialmente algo tan importante. Probablemente estaba abrumada de emoción. La voz de Marcus era vacilante. Su cautela era palpable incluso por teléfono. Señor Ethan. Señorita Grace. Ella se mudó. ¿Se mudó? Sí. La señorita Grace empacó todas sus pertenencias personales, vació las cuentas relacionadas. Y se ha ido del apartamento Penthouse. Ethan se levantó de repente. Risita. Esquilar, quien había estado silenciosamente acurrucada a su lado, de repente se rió, su voz seductoramente dulce. ¿Aprendió esto de mí? ¿También está empezando a hacer pequeños berrintes? Pero ella es tu esposa legítima, señor Ethan, ¿a dónde más podría ir? Al segundo siguiente sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, todo es mi culpa. No debería haber sido tan testaruda y haber descarriado a Grace. Ethan, querido, regresemos rápidamente. No dejes que Grace se enoje tanto que realmente no regrese a casa. Ethan soltó una sonrisa burlona. No regresar a su casa, sino volver a la casa de su familia Raymond, que hacía tiempo había dejado. ¿De tratarla como un ser humano? Él conocía demasiado bien a su horrible tía y tío. Marcus. Dijo por teléfono, no te molestes con ella. Puede ir a donde quiera. Él quería ver a dónde podría ir después de irse de casa y cuánto tiempo podría resistir. No fui inmediatamente a la oficina del condado para finalizar mi divorcio. Sino que primero visité a una anciana, Margaret.
Margaret era la mejor amiga de mi madre y una figura influyente en el mundo de los negocios. Ella me había apoyado en varias de mis empresas comerciales iniciales. ¿Tú y Ethan firmaron los papeles de divorcio? Margaret fue directa al grano. No sé por qué. Cuando firmó su nombre sin dudarlo, no lloré. Cuando dejé esa casa sola con mi equipaje, no lloré. Pero ante la pregunta preocupada de Margaret, mis lágrimas de repente comenzaron a correr. Niña tonta, no llores, no llores. Es bueno que te hayas divorciado, es mejor así. Margaret me atrajo hacia su abrazo. Todos en Westwood sabían sobre las aventuras de ese canalla. Me recosté silenciosamente en el hombro de Margaret, secándome suavemente las lágrimas. Ya que has decidido divorciarte, ¿cuáles son tus planes ahora? Expuse completamente mi situación difícil. Me puse de pie y declaré solemnemente, así que antes de ser completamente independiente, o encontrar un adecuado. Bueno, una pareja podría necesitar tu ayuda para mediar en mi nombre, Margaret. Si mi tía y mi tío. ¿Has decidido comenzar otra relación? Margaret preguntó astutamente. Asentí. Si eso significaba regresar a la casa de mi tía y mi tío, preferiría elegir un matrimonio basado en aspectos prácticos. Solo esta vez sin enamorarme, sin inversión emocional y sin amor inquebrantable. Solo por una vida estable y beneficio mutuo. Los ojos de Margaret se iluminaron, como si hubiera visto a través de mis pensamientos. ¿Estabilidad? ¿Beneficio mutuo? Realmente tengo una pareja perfecta para ti. Silas. Un nuevo rico de la tecnología, misterioso y discreto, el sobrino de Margaret. Un joven prodigio, se rumoreaba que había logrado independencia financiera a los 20 años. El único problema era que ya tenía casi 30 años, y no solo no estaba casado, sino que ni siquiera tenía una novia seria. Pero este único problema era insignificante ante su riqueza e intelecto asombrosos. Suspiró. Margaret suspiró. No lo conoces. La clave. Se acercó y me susurró unas palabras. Entendí al instante. Se rumoraba que Silas era. No le interesaban las mujeres. Pero no había esperado que las cosas se movieran tan rápido. Apenas había aceptado la sugerencia de Margaret de conocer a Silas y ver si éramos compatibles. Al día siguiente, según se informó, voló de regreso desde Silicon durante la noche. La mañana del tercer día, apareció en la puerta de mi apartamento alquilado. En realidad yo había escuchado algunos rumores sobre él. Genio tecnológico o ansiedad social inaccesible. Pero el hombre que conocí era pulcro y fresco, vestía una camisa blanca casual. ¿En su mano había una tableta? Señaló el pronóstico del tiempo en la pantalla. He observado que hoy la humedad del aire es del 65%, el índice ultravioleta es bajo, adecuado para. Se aclaró la garganta, como si sintiera que esto no estaba del todo bien, y dejó la tableta. En resumen, el clima está bueno. Adecuado para discutir asuntos serios. Casi me río de diversión. ¿El rumoreado CEO distante era en realidad un poco torpemente encantador? ¿Parecía preocupado de que no me interesara su trato? Señor Silas, no hay necesidad de ser reservado. Lo invité a pasar. Margaret ya me ha contado sobre su situación. Por favor, hable con claridad. En realidad me había preparado para que él hiciera varias demandas. Pero no había esperado que fuera tan directo. ¿Mi tía le contó todo? Él confirmó. Asentí. Respiró profundamente y abrió el maletín que llevaba. Esta es una lista de mis principales activos, un gráfico de mi estructura de capital. Después de nuestro matrimonio, puedes designar un equipo profesional para CEO administrarlos. Estas son mis cuentas bancarias personales y cartera de inversiones. Después de nuestro matrimonio, tendrás total discreción. Esto es. Sacó un documento. Un prefirmado. Acuerdo de divorcio. Si algo te hace sentir incómoda durante nuestro matrimonio, puedes usar este acuerdo para recuperar tu libertad en cualquier momento. Todos los activos obsequiados a ti bajo nuestro acuerdo matrimonial serán completamente tuyos. Señora Grace.
Empujó la gruesa pila de documentos hacia mí, sin pausa para respirar. Por favor, considera casarte conmigo. Acepté la propuesta de Silas. No podía pensar en una razón para rechazarlo. Su trasfondo familiar, apariencia, inteligencia y riqueza eran impecables. Si no fuera por el rumor que Margaret había revelado, ¿cómo podría alguien con sus cualificaciones posiblemente necesitar un matrimonio de conveniencia con una mujer divorciada como yo? Casualmente yo tampoco pedía nada de él. En cierto modo, era mutuamente beneficioso, una pareja perfecta. Al día siguiente Silas y yo fuimos juntos a la oficina del condado. Presenté los papeles de divorcio firmados por Ethan y mi identificación. La empleada me miró a mí y al extraordinario caballero a mi lado, con la boca abierta. Sin atreverse a hacer otra pregunta, procesó rápidamente nuestro divorcio, y luego rápidamente procesó nuestro registro de matrimonio. Con el certificado de matrimonio en la mano, aún me sentía un poco aturdida. Al tercer día, los padres de Silas vinieron de visita. Los dos ancianos eran sorprendentemente tranquilos y amables, y absolutamente encantados conmigo. Eleanor tomó mi mano, mirándola repetidamente, sus ojos llenándose de lágrimas como si estuviera conmovida de que su hijo finalmente hubiera entrado en razón. Antes de irse me pidió mi fecha de nacimiento, diciendo que quería encontrar a alguien para buscar una fecha auspiciosa. En menos de medio mes, la fecha de boda de Silas y mía estaba fijada. Silas parecía muy feliz. Ese día, Lee y yo estábamos en una boutique de vestidos de novia de alta costura. El diseñador recomendó encarecidamente un vestido de novia hecho de tela de diseñador exclusiva, diciendo que era una edición limitada global. Silas frunció el ceño, aparentemente encontrándolo demasiado llamativo, y estaba a punto de rechazarlo. Captó un vistazo del gusto en mis ojos. Inmediatamente cambió de opinión. Este brillo, densidad del tejido cumple perfectamente las expectativas. Envuélvelo. Luego se volvió hacia mí, añadiendo con un tono ligeramente rígido, Grace. Si te gusta, eso es lo único que importa. Saliendo de la boutique nupcial, aún me estaba riendo. No te rías, dijo la persona a mi lado con un poco de dolor en su voz. De repente, gentil y tentativamente tomó mi mano. Estaba cálida y seca. Mi corazón se saltó un latido. Justo entonces hubo una conmoción al otro lado de la calle. El señor Ethan ha regresado. Abran paso, abran paso. Instintivamente di un paso atrás. Mirando hacia arriba, vi un Maybach negro estacionado al lado de la carretera. Ethan salió del auto, seguido por varios guardaespaldas. Junto a él, Esquilar estaba acurrucada cerca, con una sonrisa encantadora en su rostro. Grace. Al verme, un leve asombro brilló en los ojos de Ethan. Luego, como si recordara algo, su mirada se volvió arrogante. Levantó la barbilla hacia mí, mirándome con condescendencia, como si comandara a un subordinado. Ven aquí. Ayuda a bajar del auto. Creando una escena en público. Humillándome públicamente. Casi me río de la ira. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante y discutir, sentí mi mano apretada fuertemente tirándome detrás de él. Me volví y tomé la mano de Silas, negando con la cabeza hacia él. En público no quería que la familia Silas o él atrajera controversia por mis asuntos personales. Mis propios asuntos los manejaría yo misma. Silas miró hacia abajo a mi mano sosteniendo la suya, se detuvo ligeramente, pero no insistió más. Podía escuchar la ira creciente en su corazón, pero la reprimió por la fuerza. Grace, ¿estás sorda? Una multitud de curiosos se había reunido en la calle, y Ethan probablemente no había notado a Silas detrás de mí. Deliberadamente protegí a Silas más completamente. No creo que esté sorda, di un paso adelante, mi voz suave pero clara, ¿eres tú quien olvidó? Señor Ethan. Ya nosotros. Grace. ¿Cómo te atreves a replicar? El rostro de Ethan se puso ceniciento mientras rugía, sin dejarme terminar. Ethan, querido, Esquilar se recostó dulcemente en el abrazo de Ethan, hablando suavemente. Ethan. Por favor, no te enojes con Grace.
Es toda mi culpa por mantenerte alejado tanto tiempo y descuidar a Grace, lo que la hizo tener una pelea contigo. Ethan, querido. Ella tiró suavemente de la manga de Ethan. Hablemos de asuntos familiares en casa, querido. Mira a toda esta gente aquí. Tímidamente enterró su cabeza en el pecho de Ethan. Ethan miró alrededor. Como si solo entonces notara las miradas susurrantes y señaladoras a su alrededor. Grace, mira. Esquilar es más sensata que tú. Ve a casa y espera obedientemente. Me señaló, su tono no dejaba lugar a discusión. Después de que haya acomodado a Esquilar, regresaré y arreglaré las cosas contigo. Con eso puso su brazo alrededor de Esquilar, se dio vuelta y subió al auto. Se marcharon. Era completamente ridículo. Él y yo ya nos habíamos divorciado, y ya no tenía más vínculos con su hogar. ¿Por qué debería regresar a su casa a esperar que él arregle las cosas conmigo? Fui directamente de vuelta a mi apartamento y cerré la puerta principal. Cerré la puerta de la habitación. Luego corrí las cortinas. La tranquilidad mental que había cultivado durante 2 meses finalmente se rompió. Estaba bien. Incluso la muerte súbita de una mascota que había tenido durante años requería tiempo para recuperarse. Mucho menos una persona. ¿A quién había amado durante tantos años? Dame un poco más de tiempo y todo estaría bien. Justo cuando estaba pensando esto sonó mi teléfono. Era un mensaje de Silas. Una imagen, un meme de husky torpemente encantador con las palabras preocupación estilo CEO, JPG arriba. Abajo un mensaje de audio sonó con su voz ligeramente torpe. Acabo de hackear el servidor principal de Ethan y le creé un pequeño problema. ¿Te sientes un poco mejor? Silas, este hombre. Aunque su actitud distante de genio tecnológico era genuina, mientras más lo conocías, más te dabas cuenta de que no era tan inaccesible como se rumoreaba. Incluso era un poco tierno. Respondí con un emoji de risa llanto. Él respondió instantáneamente ¿qué quieres cenar esta noche? Haré que el chef lo prepare. Respondí no necesitas molestarte, solo comeré algo simple. Él dijo no. Debes comer bien. Envíame tu dirección, pasaré por ti. Me llevó a su finca. Una finca ubicada en los suburbios, con seguridad estricta y excelente paisaje. Me mostró con orgullo su sistema de hogar inteligente. Luces, música, cortinas controladas por voz. E incluso un robot que podía preparar comidas simples. Finalmente me llevó al jardín de la azotea. Las estrellas brillaban intensamente y soplaba una suave brisa nocturna. Él sacó un dron. Adornado con pequeñas luces de colores, danzaba en el cielo nocturno. Era inesperadamente romántico. Señorita Grace. Grace, ¿por qué te gustaba Ethan? Silas me preguntó de repente. Por esas pocas frases intercambiadas en la calle, ya había percibido que algo estaba mal. El desdén de Ethan hacia mí, su sentido de superioridad. ¿Por qué me había gustado Ethan? Antes. En la casa de mi familia Raymond, él era el único que ocasionalmente me mostraba algo de preocupación. Oh, ya veo. Silas, que había estado recostado en una silla de descanso con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Se dio la vuelta después de escuchar mis palabras, dándome la espalda. Su voz sonaba un poco apagada. Regresé a casa solo después de cenar en la finca de la familia Silas. Silas me llevó en auto. Estuvo inusualmente silencioso durante todo el viaje, como conteniendo la respiración. Ni siquiera me dejó abajo en mi edificio de apartamentos como de costumbre, deteniendo el auto en la entrada de la comunidad. Descansa, dijo, luego se marchó rápidamente. Viendo sus luces traseras, no podía quitarme la sensación de que iba a hacer algo. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no noté un auto familiar estacionado abajo de mi apartamento. Tampoco presté atención al tenue aroma de colonia en el ascensor. Cuando empujé la puerta de mi apartamento, una voz fría habló detrás de mí. Me preguntaba por qué estaba siendo tan terca, sin venir a casa durante 2 meses. ¿Has encontrado un nuevo patrocinador? Ethan estaba de pie en el centro de la sala.
A contraluz, su expresión no se veía clara, pero el frío que irradiaba era suficiente para congelar a alguien por completo. Después de 2 meses separados, de repente sentí que me era completamente desconocido. Instintivamente traté de cerrar la puerta. Pero él se adelantó bloqueándola. Señor Ethan, ¿qué lo trae aquí tan tarde? Traté de mantener la calma. Ethan no respondió, en cambio, soltó una risa baja. Déjame adivinar. Bienes personales trasladados, un apartamento recién alquilado, un auto de la familia Silas. Él avanzó paso a paso. ¿Estás tratando de usar a Silas para que tus tíos snobs te acepten de nuevo? Grace, tus cálculos son bastante ruidosos. Señor Ethan acaba de regresar al país, aún no se ha adaptado al cambio de horario. ¿Verdad? Mejor regrese y descanse temprano. Despeje su mente. Extendí la mano para presionar el intercomunicador, con la intención de llamar a seguridad. Acu. Reedy, por favor. Grace. Ethan de repente agarró mi muñeca con una fuerza aterradora. ¿Qué significa exactamente todo esto? ¿Vaciar cuentas, sacar cosas, sin siquiera dejar atrás nada de lo que te di? Hay un límite para hacer berrinches. Además, Ethan, ¿no tienes miedo de que se burlen de ti por hacer semejante escena? ¿Quién es tu señora, Ethan? Joe. Un zumbido sonó en mi cabeza. De repente parecí entender algo. Miré a Ethan con incredulidad. Ethan, ese documento que te hice firmar ese día, ¿ni siquiera le echaste un vistazo de principio a fin? Ethan frunció el ceño. ¿Qué documento? Fue solo en este momento que realmente supe. Esos papeles de divorcio sobre los cuales había deliberado repetidamente, reunido mi valor. Y se los había presentado tan solemnemente, él ni siquiera se había molestado en levantar un párpado. Simplemente los firmó casualmente y los tiró a un lado. Típico. Siempre encontraba una manera de hundir el cuchillo aún más profundo cuando pensaba que ya estaba completamente descorazonada, humillando mis ridículos y ya muertos sentimientos hacia él. Grace, solo quieres llamar mi atención. Su tono se suavizó, incluso llevando un toque de tolerancia engreída. Pero jugar juegos como este, Esquilar puede salirse con la suya, tú no puedes aprenderlo. Ahora toda la ciudad está rumorando que la familia Silas se está preparando para una boda. La boca de Ethan siguió moviéndose. ¿Estás dependiendo de la influencia de tu tía para hacer que Silas se case con tu prima? ¿Para ganar favor y hacer que tu tía y tu tío te admiren? No te hagas ilusiones. ¿Qué tipo de hombre es Silas? ¿Cuántas socialites y damas se alinearon para casarse con él en aquel entonces, y no le importó ni una sola? ¿No sabes qué tipo de personajes son tus primas? No te hagas ilusiones. Plaf, levanté mi mano y con todas mis fuerzas le di una bofetada en la cara. Eso silenció su parloteo. Grace. Se agarró la cara con los ojos muy abiertos por el shock y la furia. ¿Y qué si yo quisiera que Silas se casara con una Raymond? Me burlé provocándolo deliberadamente. Ethan estaba tan enojado que su mano señaladora temblaba. Bien. Fin. Si eres tan capaz, entonces aférrate para siempre a la casa de tu familia, Raymond. Ni se te ocurra pensar en volver. Por supuesto, no regresaría. Nunca siquiera consideré regresar a la casa de mi familia, Raymond. Ya había acordado con Margaret y Silas que tendríamos una boda sencilla. Incluso podríamos prescindir de una ceremonia y solo viajar. Pero de repente cambió de opinión. Dijo que él era el único hijo en la familia Silas, y esta sería la única boda que tendrían en décadas. Tenía que ser grandiosa y animada. Al día siguiente mi tía y mi tío llegaron a mi apartamento en pleno, diciendo que querían que me mudara de vuelta. Con una boda grandiosa planeada, naturalmente no podía casarme desde este apartamento alquilado temporalmente. Así que seguí la corriente y regresé a la casa de mi familia Raymond. Así, en menos de medio mes, toda la ciudad de Westwood sabía que la familia Silas y la familia Raymond se unían mediante matrimonio. Los regalos de compromiso de la familia Silas supuestamente llenaron una calle entera, casi desbordando el patio no tan pequeño de mi tío.
El mismo día, Ethan también hizo un anuncio de alto perfil. Ethan se casaría con Esquilar, dándole una boda grandiosa. Incluso declaró que la escala y el gasto de la boda no serían menores que los de la familia. Silas. No me molestaba con el alboroto de afuera. Aunque no tan cómoda como mi propio apartamento, la casa de mi tío era al menos pacífica. Simplemente me refugié en mi habitación para leer o manejar los asuntos de mi propia empresa. Silas, sin embargo, siempre encontraba maneras de sorprenderme. Venía casi todos los días, a veces bajo el pretexto de discutir negocios con mí. Tío. A veces. Se subía por la ventana. Si leíste bien el CEO Silas, subiendo por la ventana de mi habitación del segundo piso. Incluso se apropió del minibar de mi habitación. Mi madre era de Florida y prefería sabores más suaves. Aprendió a hacer varios pasteles sureños exquisitos. No sé dónde lo aprendió. Su apariencia era poco atractiva. Dios, pero el sabor era sorprendentemente bueno. Un día, me trajo un tazón de postre dulce de raíz de loto. Mientras comía, las lágrimas corrían por mi rostro. Por muchos años desde que mi madre falleció, no había probado este sabor. ¿Está realmente tan malo? Él estaba perdido. Está horrible. No lo haré la próxima vez, nunca más. Lo tiraré ahora mismo. No llores, Grace. Por favor, no llores. Su comportamiento frenético y nervioso me recordó al joven feroz pero torpemente consolador de aquella cena de hace años. Así que sonreí de nuevo. Y así continuó, hasta la víspera de la boda. 3 días antes de la boda. Después de la boda, planeaba acompañar a Silas a su centro de investigación en el extranjero por un tiempo. Así que salí a comprar algunos artículos necesarios. Pero me topé con Esquilar. Todo lo que me gustaba, ella también lo quería comprar. No quería interactuar mucho con ella, pero Esquilar era como una plaga pegajosa. Ah, por cierto, debes saber sobre la fecha de la boda de Ethan y mía, ¿verdad? Dijo, riéndose encantadoramente. El 8 del mes, el mismo día que la boda de tu familia Silas. Entonces, ese día, quedarás obedientemente en la casa de la familia Raymond esperando a casarte, ¿o regresarás descaradamente a nuestra familia Ethan para ayudar? Esquilar prácticamente temblaba de risa. Esta manipuladora ingenua ni siquiera tenía miedo de que los demandara por bigamia. Como no sabía que Ethan y yo ya estábamos divorciados, decidí seguirles el juego en su actuación. Tomé la bolsa de la vendedora. Hazte a un lado. Ella no se movió. Caminé alrededor de ella. De repente gritó ¡ay, Dios mío!, y se tambaleó hacia atrás. Grace. La actuación de Esquilar era tan buena que era un desperdicio que no fuera actriz. Ethan apareció de la nada, la rodeó con un brazo y me frunció el ceño. Encontré su mirada fríamente. No creía que no lo hubiera visto. Había estado parado en la entrada de la farmacia cuando Esquilar mencionó la fecha de la boda. Ni siquiera la había empujado, ni siquiera había tocado su ropa. Ethan finalmente desvió la mirada, mirando a Esquilar en sus brazos, su voz ansiosa. Esquilar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te duele el estómago? Tomé mis cosas y crucé el umbral. Grace. Mientras pasaba junto a él, apretó los dientes, su voz heladora. El 8 del mes, si no regresas a la finca familiar para oficiar la boda. Entonces puedes renunciar completamente a la posición de señora Ethan. Ya ni siquiera sentía ira hacia Ethan. Solo absurdo, ridículo. Los ciudadanos comunes podrían no saber con qué hija de la familia Raymond se casaba Silas. Pero en los círculos empresariales, la mayoría de la gente había recibido invitaciones de boda de la familia Silas. Con los nombres de Silas y míos. Incluso si Silas no le había enviado una invitación a Ethan. Si se hubiera molestado en preguntar o usar su cerebro, lo habría sabido. La novia del 8 del mes era yo. En realidad aún pensaba que ese día, yo regresaría para oficiar su boda con Esquilar. ¿En qué demonios estaba pensando? Un montón de tonterías. Ni siquiera me molestaba en escuchar sus pensamientos confusos y arrogantes actuales. No dejé que el asunto me molestara.
Continué preparando las cosas que necesitaba para mi viaje al extranjero según lo planeado. Sin embargo, cada vez que salía, siempre me topaba coincidencialmente con Ethan. Él no venía a molestarme. A veces, si nuestros ojos se encontraban a distancia, él apartaba la mirada fríamente. Pronto tuve todo listo. El día de la boda también se acercaba. Según la tradición, los novios no deberían verse unos días antes de la boda. Así que no había venido a la casa de la familia Raymond por 2 días. Hasta la noche antes de la boda, la ventana fue golpeada suavemente 2 veces. Pensé que Silas venía para otra inspección sorpresa. Corrí las cortinas y me quedé helada. De pie bajo la luz de la luna estaba Ethan. No habló. Yo tampoco. Nos quedamos en confrontación silenciosa, separados por un cristal. La brisa nocturna sopló trayendo un toque de frío. Mañana él se iba a casar con su anhelada Esquilar. La noche antes de su boda, en lugar de pensar en su novia, ¿qué estaba haciendo apareciendo en mi lugar? De repente me di cuenta de que tal vez Ethan no estaba profundamente enamorado de Esquilar después de todo. Tampoco me disgustaba intensamente. Simplemente disfrutaba la sensación de controlar todo, y la emoción de la persecución de otros. En el momento en que se dio cuenta de que las cosas se le escapaban de las manos, o su presa ya no giraba a su alrededor, entró en pánico. Grace. Finalmente habló su voz ronca. Está bien, me rindo, de acuerdo. No hagamos esto más. En los 2 meses que has estado fuera, no he tenido ni una sola noche de buen sueño. Me equivoqué. Su figura, reflejada en la ventana, parecía un poco desolada. No debería haberte abandonado en tu cumpleaños. Prometí estar contigo en cada cumpleaños. No debería haberte descuidado repetidamente por Esquilar. Regresa conmigo. Si regresas, la boda de mañana se cancela. No me casaré con ella. No pude evitar reírme. Casarse cuando él quiere. No casarse cuando él quiere. ¿Qué pensaba que era el matrimonio? ¿Un juego? ¿Qué tal si nos atenemos a lo que discutimos originalmente, solo darle un estatus y que viva en otro lugar, de acuerdo? Mi esposa, la señora Ethan, solo eres tú. Extendí la mano y corrí las cortinas, cortando su vista. Y la cerré con llave como una idea tardía. Grace. La voz de Ethan se alzó de repente, llena de incredulidad y furia. Me he humillado hasta este punto. ¿Qué más quieres? Caminé hacia la cama y apagué la luz de la habitación. Afuera, hubo un momento de silencio. Después de un rato, algo pareció golpear suavemente contra la ventana. Ya veremos cuánto tiempo puedes ser terca, dijo, y sus pasos gradualmente se desvanecieron. En la distancia. Tuve una noche de sueño tranquilo. Al día siguiente, antes del amanecer, el equipo de la boda llegó a la casa de la familia Raymond y comenzó sus preparativos ajetreados. La maquilladora me aplicó el maquillaje y la estilista me peinó el cabello. Oh, es esto. Mientras limpiaba el alféizar de la ventana, recogió una caja de terciopelo aplastada que contenía un par de aretes de perlas rotos. Aretes. Hícenme los capricho cuando nos casamos por primera vez, no eran caros. Los había usado felizmente durante mucho tiempo diciendo, lo que mi esposo me da es lo mejor. Daisy tiró la caja a la basura. Ni siquiera le eché un vistazo. Me puse mi vestido de novia y el velo. Mi tía y mi tío forzaron una sonrisa mientras me acompañaban a la puerta. Silas, en un traje blanco, estaba junto al coche nupcial y me extendió la mano. Su palma estaba cálida y seca. Lo miré y caminé hacia él, paso a paso, con determinación. Novia, es hora de subir al coche. El oficiante proclamó bendiciones en voz alta, y los alrededores se llenaron de alegría. Silas me ayudó a subir al coche y discretamente me deslizó un caramelo de fruta. Tenía miedo de que pudiera tener hambre. Desenvolví el caramelo y me lo puse en la boca. Estaba dulce. La caravana nupcial comenzó a moverse lentamente. En la intersección adelante, la caravana nupcial de la familia Silas y la caravana nupcial de la familia Ethan se encontraron inesperadamente.
En el momento en que las dos caravanas se cruzaron, una ráfaga de viento sopló, levantando mi velo. Instintivamente levanté la vista. A través de la ventana del coche mi mirada chocó directamente con la de Ethan. El aire pareció congelarse. La conmoción, la incredulidad y el pánico en sus ojos eran claramente visibles. Calmadamente bajé mi velo, cortando su mirada. Detrás de mí, hubo un sonido caótico de bocinas y jadeos. Señor Ethan. Señor Ethan, ¿qué pasa? Detengan el coche. ¿Invitaciones de boda? ¿Qué invitaciones de boda? ¿No ordenaste que cualquier cosa relacionada con la familia Raymond y la señorita Grace estaba estrictamente prohibida de entrar a la propiedad familiar? Señor Ethan, despierta. Llamen una ambulancia rápido. El señor Ethan se ha desmayado. Originalmente había querido que todo fuera simple precisamente para evitar complicar las cosas. No quería que la familia Silas se convirtiera en objeto de chismes y burlas por mi culpa. Pero al final, no resultó como deseaba. Ethan se desmayó y fue enviado al hospital, pero la ceremonia de boda de Silas y Mia procedió según lo planeado. Intercambiamos anillos, recitamos votos y recibimos bendiciones de familiares y amigos. Justo cuando terminó la ceremonia y nos preparábamos para ir al salón de banquetes, llegó Ethan. Llevaba un traje que no había tenido tiempo de cambiarse, su rostro pálido, gasa pegada en la frente. Liberándose de la restricción del personal médico, irrumpió corriendo. Silas. Canalla despreciable. Abusando con poder. Robando la esposa de alguien. Te demandaré. Arruinaré tu reputación. ¿Quién se atreve a detenerme? Déjenme entrar. Todo el salón de invitados estalló. Instintivamente quise dar un paso adelante, pero Silas me detuvo. Déjalo entrar, dijo. Su voz era baja, pero llevaba una autoridad incuestionable. No pude ver claramente la expresión frenética de Ethan en ese momento. Solo vi que su traje caro estaba manchado, y se veía completamente derrotado, con el cabello despeinado. Grace, no tengas miedo. Sabía que no podrías realmente dejarme. Se precipitó hacia mí, tratando de agarrar mi mano. Silas te obligó, ¿verdad? ¿Me amas tanto como podrías casarte con él? Él se está aprovechando de la influencia de Anne. Cállate. Le dije con una reprimenda baja. Ethan se quedó helado. Silas apretó mi mano, tranquilizándome. Él personalmente ajustó mi velo. Grace, ve. Estoy aquí, no te preocupes. Miré sus ojos calmados y poderosos, sonreí y asentí. Luego miré a Ethan. Su rostro estaba lleno de desesperación y confusión. ¿Cómo podía ser esto? Grace. Tú. Yo. Nosotros éramos los que estábamos destinados a estar juntos. Simplemente lo miré con calma. Sus ojos lentamente se pusieron rojos, como si finalmente recordara lo que había dicho la última vez. El documento. El documento. Podría ser. Los papeles de divorcio ya estaban firmados antes de que volaras a Florida. Se lo dije claramente y el día que regresaste, Silas y yo ya habíamos registrado nuestro matrimonio. Legalmente ahora soy la señora Silas. Él tropezó, retrocedió 2 pasos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Grace, no lo dije en serio. Pensé que solo estabas teniendo una pelea. Se acercó de nuevo, aún tratando de agarrarme. Me giré hacia un lado, evitándolo. Sin importar lo que pensaras, señor. Ethan, ya no hay ninguna relación entre nosotros. Ahora soy la esposa legítima de Silas, y tú estás a punto de casarte con tu propia novia hoy. Por favor, vete rápidas a esperar a tu amada. El CEO de Ethan. Sonreí levemente, devolviendo las palabras que una vez usó para humillarme. Haciendo tal escena, ¿no tienes miedo de convertirte en el hazmerreír? Él retrocedió 2 pasos más, como si solo entonces se diera cuenta de los innumerables ojos que lo observaban. Todos lo estaban mirando. Y él, desaliñado y luciendo completamente derrotado, era como un payaso. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Se retiró, luciendo angustiado.
Espera. Solo entonces Silas se adelantó protegiéndome detrás de él. Miró a Ethan, sus ojos helados. Insultando a un anciano de mi familia, acosando a mi esposa, y perturbando mi boda. Ethan, la voz de Silas no era fuerte, pero cada palabra era clara, cargando un peso opresivo. Te toleré por demasiado tiempo. Antes de terminar de hablar, le dio un puñetazo rápido y limpio directamente en la cara a Ethan. Oh. Suspiré y le pregunté a Daisy, quien recientemente se había liberado de Ethan, ¿está Silas despierto? Daisy asintió repetidamente. Sí, está despierto manejando correos en el estudio. Solo sigue quejándose de que le duele la espalda. Caminé hacia allá, llevando un vaso de leche tibia. Cuando empujé la puerta del estudio, los sonidos del teclado que repiqueteaba adentro se detuvieron inmediatamente. Silas estaba recostado en su silla, una mano en su espalda, luciendo adolorido. Grace, no te preocupes por mí, aún puedo continuar. Me acerqué y puse la leche junto a su mano. ¿Todavía te duele? Sí, me duele. Creo que me esforcé demasiado y me lastimé algo cuando golpeé a Ethan ese día. Extendí la mano, fingiendo revisar su espalda. Oh, no. No la toques. Me duele mucho. Grace, creo que mi espalda está permanentemente dañada, gritó con llantos exagerados. Me detuve, mirándolo. ¿No estaba perfectamente bien? Lo había visto claramente ese día. Cuando golpeó a Ethan, fue rápido, preciso y poderoso, pero evitó cualquier punto vital. Ethan, siendo mimado, no le había causado ningún daño en absoluto. Había estado perfectamente bien cuando los llevaron para mediación. Solo después de regresar se quejó de su espalda. Actuaba como si fuera a quedar paralizado en cualquier momento. Grace comenzó a lloriquear otra vez tirando de mi manga con ojos lastimeros. ¿Pensarás que soy violento? Te daré asco. Así que eso era lo que le preocupaba. La pizca de impotencia en mi corazón se convirtió instantáneamente en diversión. Me levanté fingiendo irme. Grace inmediatamente se sentó derecho, su espalda ya no le dolía, ni sus piernas estaban entumecidas. ¿A dónde vas? Regresé al dormitorio. Comencé a empacar mi equipaje. Grace, realmente no fue mi intención ese día. Yo solo lo vi intimidándote y no pude contenerme. Normalmente no golpeo a la gente. En serio. Las piernas de Silas ya no le dolían, ni le dolía la espalda, mientras corría detrás de mí. Grace, dijiste que no te disgustarías conmigo. Grace y yo. No quise ocultártelo sobre eso. Ese rumor que te dijo la tía. Agarró mi manga, como si estuviera a punto de llorar. Realmente no sabía que ella diría eso. En realidad no lo soy. Mi orientación sexual es perfectamente normal. Dejé de empacar y lo miré. Lo sé. No soy idiota. La forma en que alguien te mira es algo que no pueden ocultar. Siendo observada todos los días por una mirada tan devota y ferviente, era difícil no notarlo. Además, podía escuchar vagamente la alegría cautelosa y el nerviosismo en su corazón. Silas, sin embargo, se quedó inmóvil. La luz en sus ojos se desvaneció. Soltó mi manga y retrocedió 2 pasos, perdido. Lo sabes, dijo con voz baja. Entonces, ¿por qué todavía? Lo que quiero decir es. Fue mi turno de tomar su manga. ¿Te importa? Ahora mismo puede que no sea capaz de amarte de la forma en que tú me amas. Susurré, ni siquiera estoy segura de si podré amarte así en el futuro. No sabía si aún podría amar a alguien sin reservas como solía hacerlo. Pero sabía una cosa. Mirad. Las intenciones sinceras no deben darse por sentadas. Pero quiero intentarlo. Miré a los ojos de Silas. ¿Estás dispuesto a darnos una oportunidad a mí y a ti mismo? Los ojos de Silas, que acababan de apagarse, se enrojecieron al instante. Se acercó y me abrazó fuertemente. 1 año después de nuestro matrimonio quedé embarazada. Silas se llenó de alegría e inmediatamente ajustó su enfoque de trabajo, llevándome de vuelta a Estados Unidos para recuperarme.
En el medio año que estuve fuera, Westwood había cambiado dramáticamente. Ya no había más llantos y melodramas de esquilar. Escuché que después de medio año de sus travesuras, Ethan finalmente perdió la paciencia. Le dio una suma de dinero y la envió al extranjero. Pero ella no se tranquilizó. Una vez, tuvo una sobredosis de drogas en el extranjero y casi no lo logra. La vida de Ethan tampoco era fácil. Después del desastre de la boda, las acciones de Ethan se desplomaron. Y varios proyectos cruciales fueron interceptados por Silas. Estaba abrumado y agotado, severamente debilitado. Escuché que el puñetazo que Silas le dio en la cara le dejó una cicatriz permanente desfigurándolo. Así que esta vez no vi a Ethan en ningún lado. De hecho, lo vi una vez desde la distancia. Silas me llevó a cenar a un restaurante elegante recién abierto. Al salir, vi a un hombre con chaqueta parado en la esquina de la calle a lo lejos, mirando hacia el restaurante. Estaba demacrado, su figura de espaldas era desoladora. El desastre de hace un año lo había dejado abandonado por todos, su gloria se había desvanecido. Mientras nos acercábamos, el hombre se dio vuelta rápidamente y desapareció entre la multitud. La segunda vez fue cuando alguien envió anónimamente una entrega expresa a la finca de la familia Silas. Silas y yo estábamos a punto de irnos cuando vi la espalda del mensajero, que me pareció algo familiar. Al abrir la caja, dentro había un postre de raíz de loto dulce hecho toscamente. También había una nota con solo una oración: joven e ingenuo confundió vidrio con diamantes. Silas la tomó lecho y se burló, llamándose a sí mismo joven e ingenuo, cuando tiene 40 años. ¡Qué descaro! Luego tiró casualmente la caja y la nota a la basura. Nunca volvió a aparecer después de eso. Y yo me volví cada vez más feliz. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos escuchar tus pensamientos en los comentarios. Siéntete libre de compartir tus opiniones. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.